Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Buenas noches. Sí, maestra. Sí, maestra, buenas Gracias. noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de filosofía. Esperando que estén todos bien. ¿Cómo les fue con el foro? ¿Qué les pareció? ¿Contestaron, alcanzaron todos a participar en el foro? Sí, maestra. Muy bien, gracias. Gracias por contestar, Cande. Veo que aquí todos dicen que sí, que bien, muy bien. Ok. Se dieron cuenta que ese espacio propiamente pues era para como lo que queremos realmente lograr en la materia de filosofía es pues que ustedes vayan, reflexionen, conozcan, sean críticos en el sentido de que si vamos a exponer una idea, pues que tenga detrás una justificación, ¿verdad? Es decir, que nosotros tengamos un sustento antes de poder nosotros, bueno, pues solamente de, pues criticar por criticar, ¿verdad? Sí, Citlali, todavía estamos calificando, en breve van a estar viendo por ahí, ya creo que terminé con el grupo A, con el grupo B y estoy ahorita con el grupo C y D, ¿ok? Entonces, no se me, se me presionen, no se me desesperen. Vamos ya a terminar de calificar esto porque, bueno, pues como verán muchos, pues se esperaron al último, la última fecha y pues ahí ya se juntaron todos. Entonces vamos leyendo aportación por aportación que vayan cumpliendo con los puntos que se solicitaban en la rúbrica. Muy bien, bueno, pues espero que entonces estén ahora pues con muchas ganas para continuar con este tema que vamos a ver el día de hoy, que es la filosofía presocrática y clásica. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver una pequeña introducción de qué es lo que trata este tema, a explicar propiamente el tema y bueno, pues también compartirles por ahí un video de uno de los pues filósofos que bueno, pues considero, espero que les guste. La verdad a mí es uno de los temas que me gusta mucho, ¿verdad? De hecho, pues la cultura griega me gusta mucho, ¿verdad? Entonces, espero que este video que habla en torno pues a este gran pensador que fue Sócrates, les guste, ¿verdad? Es un pequeño video que habla en torno a su biografía, a su forma de pensar, a sus enseñanzas. Y bueno, pues haremos también una dinámica de repaso si el tiempo nos lo permite. Si no, lo estaremos dejando como entrada para la siguiente sesión. Y bueno, pues en el apartado seguimiento académico estaremos viendo la actividad que corresponde en esta semana. Muy bien. Y bueno, pues esta presentación, como saben, se les va a compartir por medio del apartado de lo que viene siendo los recursos en la plataforma, al igual como la grabación que, bueno, ya se está realizando desde que iniciamos aquí lo que viene siendo la sesión para todos aquellos que, bueno, no se puedan conectar en este horario. Muy bien. Bueno, pues recordemos que la filosofía dijimos que es una disciplina que nos invita a explorar, pues, el pensamiento humano, a cuestionar, pues, todas esas realidades que nos rodean y a buscar comprender el mundo que habitamos. Y para comprender plenamente el desarrollo de la filosofía en la historia, pues es
muy importante el remontarnos a sus raíces, a un momento en el que la sabiduría y el conocimiento pues se forjaron por medio, esto bueno pues a través de la mente de pues todos estos grandes pensadores visionarios. Vamos a conocer en esta ocasión, bueno, pues a filósofos presocráticos, a un grupo de pensadores que vivieron en la antigua Grecia. Y estos sabios, bueno, pues que se le conocieron así presocráticos, esto fue debido a que, pues como su nombre lo dice, precedieron a Sócrates y que desempeñaron, bueno, pues un papel muy importante en la formación de la filosofía occidental. En su búsqueda, bueno, pues de respuestas, se aventuraron a explorar el cosmos, la naturaleza de la realidad y la esencia de la existencia humana. Asimismo, bueno, pues también vamos a conocer la filosofía clásica griega, un periodo el cual, bueno, pues se caracteriza por la influencia de grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Y bueno, pues estos filósofos no solo continuaron con la tradición que iniciaron los presocráticos, sino que también, pues de cierta manera, contribuyeron a también de una manera muy importante a la evolución del pensamiento filosófico y dejaron pues un legado muy duradero que pues hoy en día lo podemos ver, ¿verdad? Está influyendo, pues influye en nuestras vidas y en la manera en que comprendemos el mundo. Y bueno, pues vamos a ver todas estas a conocer a los presocráticos, a ver las contribuciones de estos filósofos clásicos griegos. Y bueno, pues conoceremos también pues todos esos tipos de preguntas que se llegaron a plantear y que hoy en día pues aún hoy en día siguen siendo relevantes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar propiamente con este tema y ver, bueno, pues qué es lo que se le conoce como filosofía presocrática. Bueno, ya ahorita de entrada dijimos que es toda esa filosofía que se forjó, que se logró, digamos, pues crear previo, ¿verdad? Pues a Sócrates. Y bueno, pues esta filosofía se le define a ese conjunto de doctrinas e ideas de todos esos intelectuales que, como habíamos mencionado, pues fueron anteriores a este gran filósofo. Estos pensadores pretendían pues encontrar, digamos, una explicación acerca del origen de las cosas y buscaban pues ese principio de todo lo que hay en la naturaleza, a lo cual le denominaron arjé, para encontrar pues, digamos, una explicación racional. El periodo denominado presocrático, pues reúne todos esos primeros intentos de explicar ese mundo en su totalidad, siendo en este caso la naturaleza o physis, ¿verdad? La pregunta de esos filósofos de ese periodo, eh, usando obviamente, pues para bien de poder dar ese tipo de explicaciones, pues usaron la mitología y las ciencias naturales para darle respuesta. En este periodo, bueno, pues se plantea esa pregunta de dónde procede todo. El objetivo principal, pues, era encontrar el arjé, que bueno, pues esto se denominaba así a, digamos, a ese comienzo del universo o ese primer elemento de todas las cosas, esa sustancia o materia, pero obviamente, bueno, pues empezaron a tratar de encontrarlo a partir de la razón. Esto acuérdense que fue ese paso del mito al logos, ¿verdad? Pasar pues a ver ya un razonamiento, pero dejando de lado todo ese tipo de explicaciones mitológicas. Entonces, hay una búsqueda de esa sustancia permanente frente al cambio de pues, lo universal frente a lo particular. Y bueno, la naturaleza es la expresión, digamos, de esa armonía entre las partes y ese todo. Entonces, vemos propiamente que esta filosofía nace
de ese asombro, de ese sentido crítico, de esos intelectuales, ¿verdad? Que pues estuvieron interesados por encontrar esa explicación racional acerca de la naturaleza, de los fenómenos. Y bueno, pues aquí vemos que uno de los principales presocráticos que preguntó y que por el arjé, ¿verdad? Que comenzó por preguntarse por ese arjé de las cosas, de ese principio supremo, ¿verdad? Fue pues Tales de Mileto. Tales de Mileto, pues él fue uno de los filósofos presocráticos pues más influyentes, uno de los primeros pensadores de la filosofía occidental. Como su nombre lo dice, bueno, pues Mileto, él nació en Mileto, una antigua ciudad griega. Y bueno, pues él es conocido por ser uno de los sabios también de Grecia, ¿verdad? Aquí lo más destacado de este gran personaje, bueno, pues fue su interés en la búsqueda de explicaciones racionales y naturales para los fenómenos del mundo, en lugar de recurrir pues a explicaciones míticas o religiosas. Y bueno, pues se le atribuye el haber sido pues uno de los primeros, si no es que el primero, en tratar de explicar la naturaleza y el origen del cosmos utilizando la razón y la observación. Entonces, una de sus contribuciones más famosas, pues es que su afirmación de que todo, que el principal, vaya, arjé de las cosas era el agua, ¿verdad? Tales creía que el agua era la sustancia fundamental de lo que todo estaba compuesto y que, bueno, podía transformarse en diferentes estados, como el hielo o el vapor. Entonces, esa idea representó un importante avance en la comprensión del mundo natural y marcó, pues, ese comienzo de la filosofía, pues, de la naturaleza. Entonces, se convierte en el iniciador de esa tradición filosófica, no porque haya sido el primero en hablar del funcionamiento del mundo sin referirse a los dioses, como se venía haciendo, ¿verdad? Sino porque al hablar del mundo introduce ya un razonamiento que tiene pues en cuenta ese principio de que nada puede surgir de la nada, todo tiene una razón, ¿verdad? Entonces no construye sus explicaciones a partir de la voluntad de los dioses, sino que él lo hace pues a partir de causas naturales. También, bueno, pues tenemos a otro gran pensador conocido como Anaximandro, que él, bueno, pues fue discípulo también de Tales de Mileto, y a diferencia de él, bueno, pues él creía o él proponía, ¿verdad?, que existía pues una sustancia primordial llamada apeirón, eh, o pues digamos lo indefinido. Él decía que, bueno, pues esta entidad no tenía límites ni características específicas y era, de cierta manera, bueno, la fuente de todas las cosas. Consideraba que, bueno, pues era la causa de esa diversidad de elementos y fenómenos que observamos en el mundo natural. Tenemos también, por ejemplo, a Anaximandro, quien él, bueno, pues también abordó cuestiones relacionadas con la evolución, con la vida, proponiendo que los seres vivos, bueno, pues habían evolucionado a partir de formas más simples y esta idea pues anticipó de cierto sentido la teoría de la evolución que como sabemos fue desarrollado muchos siglos después. Entonces, también, bueno, pues está Anaxímenes, ¿verdad? Que él, bueno, pues también hizo aportaciones en torno a, por ejemplo, su contribución sobre la teoría, sobre la sustancia, en torno a lo primordial del universo. Y bueno, pues vemos aquí que los griegos empiezan a postular pues todas esas ideas de que todo lo que ven en la naturaleza pues no proviene simplemente de pues de digamos de deseos de los dioses, ¿verdad? Sino que tienen que tener un origen natural, ya sea la tierra, ya sea el aire, ya sea el fuego, por ejemplo, ¿verdad? Todos los elementos, ¿verdad? Naturales que en ese entonces, bueno, pues ellos obviamente pues observaban.
Tenemos también, por ejemplo, a Parménides. Parménides, bueno, pues él también fue un filósofo considerado presocrático, que también hizo contribuciones importantes a la filosofía. Bueno, pues él, algunas de las principales contribuciones y enseñanzas que realizó, pues fueron, por ejemplo, él definía la unidad del ser. Parménides, pues es conocido por afirmar que solo existe un ser verdadero y que todo lo que existe, pues de cierta manera es una manifestación o aspecto de este ser único e inmutable. Argumentaba que el cambio y la multiplicidad eran ilusiones y que la realidad pues última era una entidad inmutable y eterna. También, bueno, pues él proponía o afirmaba la existencia de ese ser, ¿verdad? Que pues argumentaba toda esta cuestión de la percepción sensorial. Decía que esto nos llevaba al error y que la razón y la lógica eran pues esas únicas vías para poder acceder pues a ese conocimiento verdadero. También, bueno, pues hay otro presocrático conocido como Heráclito. Él, eh, él afirmaba, sostenía que todo cambiaba, que todo estaba en un continuo y perpetuo devenir. Creía que los fenómenos naturales formaban parte de lo que era el movimiento y el cambio, pues, consecuente de la naturaleza, que nada era, pues, inmóvil, ¿verdad? Ni se mantenía de esa manera y que bueno, pues tampoco duraba para siempre, ¿verdad? Que el movimiento y el constante cambio de las cosas pues permitía que existiera un cierto equilibrio en el universo. Entonces, eh, por su parte, bueno, pues tenemos también a otro gran pensador como Demócrito. Demócrito, bueno, pues él fue el creador de la doctrina atomista. Esta, bueno, pues es una de sus contribuciones más importantes porque, bueno, pues según él, todo el universo estaba compuesto por partículas indivisibles, conocidas como átomos. En griego significa indivisible, átomo significa en griego indivisible, y bueno, pues creía que estos átomos eran eternos, indestructibles, invisibles también, y bueno, pues sostenía que estos se movían en un espacio infinito y que chocaban entre sí para formar diferentes compuestos y sustancias, ¿verdad? Entonces, esta teoría representó también un importante avance en todo este tipo de explicaciones, pues, materialistas de la naturaleza y la estructura de la realidad. Eh, Tenemos también, por ejemplo, Pitágoras. Pitágoras, pues, fue el primero en afirmar que la existencia de un principio formal era el número, es decir, afirmaba que el número, pues, era la esencia de las cosas. Y aquí, bueno, pues hubo seguidores a los cuales se los conoció como pitagóricos, los cuales se dedicaron a la matemática, se hicieron progresar básicamente, pues, esa ciencia, ¿verdad? Entonces, creyeron que los principios de las matemáticas eran los principios de todos los seres y como los números son por naturaleza pues anteriores a las cosas, pues creían percibir en los números pues una mayor semejanza, ¿verdad? Con lo que existe y con lo que está pues en continuo cambio. Entonces creían que los números y todas las formas geométricas tenían un significado profundo y que estaban relacionados con los principios fundamentales del universo. Y bueno, pues la relación entre los números y la geometría es una parte también importante, en este caso de la filosofía. Pasamos entonces a ver si vemos una línea de tiempo, por ejemplo, de cómo fue, pues, digamos, originándose todo este tipo de pensamientos. Ya hemos visto ahorita que existieron los presocráticos, aquellos grandes pensadores que fueron antes, previos a este gran pensador que se conoce como Sócrates. ¿Por qué podemos decir que hay un antes y un después de este gran pensador? Bueno, Sócrates fue
un influyente filósofo griego que es, bueno, conocido principalmente por su método de indagación filosófica y su énfasis en la ética y la moral. Sus aportaciones a la filosofía pues son fundamentales y han dejado un legado duradero. El método de él, conocido como socrático, bueno, pues fue su principal aportación a la filosofía. Eh, este básicamente se centraba en ese diálogo, en esa investigación mediante preguntas y respuestas. Este gran pensador, ¿verdad?, creía que el conocimiento y la verdad podían descubrirse por medio del cuestionamiento crítico y de la autoevaluación. Entonces, en lugar de dar respuestas definitivas, Sócrates interrogaba pues a sus interlocutores para pues reflexionar sobre sus creencias y poder llegar a conclusiones por sí mismos. Este enfoque sigue siendo hoy en día, ¿verdad?, una parte muy importante de la filosofía y sobre todo de la pedagogía. Este método se le conoce como mayéutica, ¿verdad? Sócrates, pues, a menudo comparaba su método, que denominó mayéutica, ¿verdad? Como esa labor, ¿verdad?, que hacen lo que se conocen como comadronas, ¿verdad?, que ayudan, ¿verdad?, pues a las mujeres a dar a luz, ¿verdad? Eh, Porque él decía, ¿verdad?, que ayudaba a dar a luz las ideas y el conocimiento que, bueno, ya estaban dentro de las personas. Es decir, que el conocimiento lo tienen, que todos y cada uno de nosotros tenemos ese conocimiento, solamente que no sabemos cómo poder expresarlo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, Sócrates lo que hacía era eso, ¿verdad? Ayudar a que las personas por sí mismas pudieran comprender ese conocimiento que ya traen, ¿verdad? Internamente, ¿verdad? Y así con eso poder comprender pues la realidad que estaban viviendo, ¿verdad? Entonces, creía que las personas tenían esa capacidad de conocer, de entender la verdad y que básicamente su papel como filósofo era ayudar a los demás a descubrir ese conocimiento mediante esa reflexión y ese diálogo. Por eso es que se le considera, ¿verdad?, al fundador de la educación. ¿Ven qué tan importante fue este gran pensador? Asimismo, él nos enseñó mucho en torno a la ética y la moral. Sócrates estaba muy interesado en cuestiones éticas y morales. Sostenía que la virtud era el conocimiento y que, bueno, nadie pues hacía el mal de manera deliberada. Más bien, la ignorancia pues era la causa del comportamiento inmoral. Y bueno, pues él, su famosa frase, por ahí existe una frase que dice conócete a ti mismo, pues refleja esa creencia en la importancia de esa autoconciencia, esa autorreflexión en la búsqueda, pues digamos, de una vida ética, ¿verdad? Entonces, él obviamente se oponía a lo que se conocieron como sofistas, quienes, bueno, pues enseñaban retórica y cierto tipo de argumentación persuasiva, pero no necesariamente la búsqueda de la verdad. Por eso es de que a partir del nacimiento de los sofistas, pues nace esa connotación, digamos, negativa, que cuando pensamos en un filósofo, pues siempre pensamos, pues es alguien que habla muy rebuscado y que no entendemos, ¿verdad? Cree que nos explica, pero la verdad nos revuelve, algo así, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues por eso permanece esa connotación, ¿verdad? Porque pues eran este tipo de también enseñar, pues digamos, una especie de profesores, ¿verdad?, que enseñaban pues todo lo que viene siendo la parte de pues todo este tipo de discursos, ¿verdad?, que al final de cuentas a veces pues revolvían más a las personas, ¿verdad? Entonces, eh,
vemos que la influencia de Sócrates pues es muy importante y podemos decir que es asombrosa porque aunque Sócrates no dejó escritos propios, su legado pues influyó en filósofos posteriores como Platón, quien fue su discípulo, ¿verdad? Y Aristóteles. Y las enseñanzas y el método socrático, pues son esos elementos fundamentales en las obras de estos filósofos y obviamente pues en la filosofía occidental en general, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente él fue condenado a muerte por pues las autoridades atenienses, acusado básicamente de corromper a la juventud y de introducir pues nuevas deidades en la ciudad, ¿verdad? Entonces él lo ayudaron, muchos de sus seguidores, sus discípulos lo ayudaron, lo trataron de ayudar, ¿verdad? Para que se pudiera escapar de su encarcelamiento, pero a pesar de tener pues este tipo de oportunidades, él pues no lo aceptó, ¿verdad? No lo aceptó porque, pues a pesar de ello, él decía que debían de ser éticos, ¿verdad? Y aparte, pues respetar, ¿verdad? Lo que eran pues las leyes, ¿ok? Entonces, pues eso fue lo que le pasó a este gran pensador. Platón, bueno, pues fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates, maestro de Aristóteles, y bueno, pues él participó muy activamente en la enseñanza de la academia. Estas fueron pues esos tipos de santuarios que obviamente se le dedicaban a un héroe conocido como Academos y digamos que era una especie de lo que hoy conocemos como universidad en la cual, bueno, pues estudiaban todo tipo de ciencias. Él escribió, sobre muy diversos temas, filosofía política, ética, psicología, antropología, ¿verdad? Cosmogonía. Y bueno, pues él se dice que fue un pensador dualista. Él, bueno, sostenía que la realidad, el conocimiento de la naturaleza humana, pues estaban compuestos por dos elementos básicos. Por ejemplo, nos decía que la realidad estaba dividida en un mundo sensible, un mundo y en un mundo, digamos, visible, el cual contenía formas y entidades que se captaban por medio de los sentidos y que, bueno, pues estaban sometidas a un cambio, digamos, constante. Y bueno, pues a ese mundo, digamos, inteligible, un mundo de las ideas, donde pues conviven las cosas universales, eternas, y que éstas están más allá del tiempo y del espacio. Y que a través del mundo sensible, pues percibíamos las cosas, pero bueno, pues en realidad esas cosas no eran más que una copia de la original, que la original pues residía en ese mundo de las ideas, ¿verdad? Donde todo era perfecto y era inmutable. Que el conocimiento humano, bueno, pues era más que nada, él usaba el término de anamnesis, que según él decía que el alma, ¿verdad? Que preexistía antes de nacer, conocía, pues, digamos, las ideas, ¿verdad? Las formas, las esencias de las cosas, de tal manera, él hablaba ya de la reencarnación, ¿verdad? Decía que el alma, al encarnarse en el cuerpo, pues olvidaba todas esas ideas con las que había tenido contacto, ¿verdad? Ya que pues estaban en un lugar trascendental. Por eso es que decía que el conocimiento, que la propia enseñanza no consistía nada más que en recordar lo que el alma había, en este caso, olvidado, ¿verdad? Entonces, por ahí les ha de sonar, ¿verdad? Que todavía hoy en día, ¿verdad? Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿existirá la reencarnación? ¿Habremos, pasado? Vaya. eh, por todo, pues diversas vidas en las cuales quizás a lo mejor hayamos aprendido algo
y que a la hora de encarnarnos quizás en esta, digamos, en este plano, ¿verdad? Existencial, en esta época, pues a lo mejor ya traemos cosas que pues ya conocíamos de vidas pasadas, ¿no? Entonces nos pone a pensar en este tipo de situación, ¿verdad? Por su parte, Aristóteles, bueno, pues Aristóteles también fue un filósofo, fue científico de la antigua Grecia, y él, bueno, pues también escribió sobre una enorme variedad de temas. Es también, bueno, conocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Y él, bueno, pues formuló algunas de sus teorías, dentro de las más reconocidas, bueno, pues son, por ejemplo, la teoría de las cuatro causas o de las causas, en donde, bueno, pues aquí esta es una manera de explicar el origen y la naturaleza de los objetos y de los eventos. Por ejemplo, él decía, él definió la causa material, en donde, bueno, pues aquí se refiere a, por ejemplo, a la sustancia de la cual está hecho un objeto o un evento. Es la materia prima de la cual se constituye, por ejemplo, algo. Podemos decir, la madera es una causa material de un, podemos decir, una mesa, ¿verdad? Está, por ejemplo, la causa formal, en la cual, bueno, pues esta se va a referir a esa forma, a esa estructura que va a tomar el objeto o el evento, y es de cierta manera, pues, esa configuración o diseño que define su naturaleza. Por ejemplo, haciendo, pues, énfasis en este ejemplo que habíamos dicho de la causa material, que viene siendo eh, lo que es la madera. Bueno, pues pudiéramos decir que el diseño y la forma específica que determinan que un objeto sea, vamos a suponer que esa madera sea transformada en una mesa y no en otra cosa, ¿verdad? A eso se refiere la causa formal. Eh, Tenemos, por ejemplo, la causa viene siendo la eficiente. Esto se refiere a esa fuerza o esa gente que produce ese cambio o movimiento en un objeto, en un evento. Por ejemplo, ¿quién construyó o quién puede construir una mesa? Pues un carpintero, ¿verdad? Este sería esa causa eficiente, ¿verdad? Esa fuerza o esa gente que produjo de la madera pues este objeto que conocemos como mesa, ¿verdad? Y la causa final que se refiere propiamente a ese propósito o fin para el cual, bueno, pues existe ese objeto o ese evento, ¿verdad? Ese es el objetivo o esa finalidad que se persigue. Hablando de la mesa, pues, ¿cuál puede ser esa finalidad? Pues a lo mejor servir de superficie para comer o para trabajar, ¿verdad? Entonces, este tipo o estas causas, ¿verdad? Estas cuatro causas, pues, como hemos visto, representan diferentes aspectos de la realidad y según Aristóteles, bueno, pues son necesarias para entender, pues, obviamente, esta realidad que es la que tratamos de explicar. Y bueno, pues por último tenemos a los sofistas que habíamos comentado, fueron pensadores que vivieron en la antigua Grecia. Vemos que, bueno, el conocimiento de las ideas de los sofistas pues procede principalmente de Platón. Con los sofistas y Sócrates, bueno, pues la filosofía dirige su atención a temas ya más típicamente humanos. A partir de Sócrates y Platón, el término sofos o sabio adquiere esta connotación que les comentaba, que es una connotación negativa, que hoy en día pues perdura, ¿verdad? Hasta nuestros días. Se dice que sofista es quien está dotado de habilidad para razonamientos falsos, capciosos, ¿verdad? Y a lo largo de la historia de la filosofía, pues los sofistas fueron objetos de críticas, ya que pues se argumentaba, ¿verdad?, que a menudo pues abusaban de su habilidad retórica para pues promover argumentos falaces o engañosos en lugar de buscar la verdad. Y bueno, pues estos podemos decir que fueron de los primeros maestros, eran maestros en la enseñanza de la virtud, fueron los primeros
podemos decir, profesionales en cuanto a la enseñanza, porque bueno, pues aquí ya ellos cobraban, ¿verdad? Altas sumas para proporcionarles pues este tipo de, o algunas de sus enseñanzas a quienes querían, ¿verdad? Aprender. Digamos, eran maestros con proyectos siempre bien definidos en cuanto a la educación de las personas y pues siempre contestaban las preguntas que se les hacían y realizaban debates y pues todo tipo de cursos, ¿verdad? Entonces, proporcionaban técnicas de discusión a los jóvenes, técnicas sobre todo de dominio de palabra y del poder de la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso es que podemos decir que eran de los, pues podemos decir los primeros maestros, ¿verdad? Que bueno, pues viajaban mucho, iban de un lado a otro, trabajaban como maestros profesionales, pues brindando este tipo de servicios a los jóvenes de Grecia, pero principalmente, bueno, pues en Atenas. Y aquí, bueno, pues van a poder ver un pequeño mapa, ¿verdad? En donde podemos identificar, según la época, pues de dónde provenían todos y cada uno de estos grandes pensadores que hemos visto, ¿verdad? Como, y que vamos a ver, a conocer posteriormente, y así como sus principales aportaciones. Me gustaría entonces pasar a ver el siguiente video, en donde principalmente vamos a hablar de hacer énfasis en este gran pensador que fue Sócrates. Déjenme les comparto. Sí, ya le di acceso aquí a los compañeros. Me estuve regresando aquí a darles acceso. Muy bien, déjenme ver aquí. Ok. Espero que no salgan anuncios. Con eso de que YouTube ahora pone anuncios y más anuncios. Vale. Bueno, espero que se escuche. Vamos a ver, es que empezó acá. Que ok. Canal Enciclopedia. Nietzsche escribió: resulta significativo que sea Sócrates el primer gran heleno que fue feo, de igual manera que en él todo es simbólico. Es el padre de la lógica, la cual representa el carácter de la ciencia pura. Antes de que los jueces le condenaran a muerte, el gran filósofo Sócrates afirmó: no debo rechazar mi filosofía mientras me quede aliento. Sócrates. El antiguo filósofo griego nació en Atenas en el año 469 a.C., en la familia del cantero Sofronisto y la comadrona Fainarate. Puesto que Sócrates era analfabeto, toda la información que se conserva de él es gracias a los trabajos de sus discípulos Platón y Jenofonte. No existe mucha información sobre los primeros años de su vida, pero se sabe que con 17 años ya llamaba la atención por la gran agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra. Era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz respingona. Aspirando a concienciar a los ciudadanos sobre la perfección moral, Sócrates realizaba numerosas tertulias, en las plazas y en las calles. A la sombra de un olivo pasaba horas discutiendo sobre la justicia y la virtud. La negligencia de los quehaceres diarios llevaron a Sócrates a una extremada pobreza. Recorría las calles de Atenas descalzo y vestido con la misma túnica. Antifón, el sofista, decía que ningún esclavo querría ser tratado como él se trataba a sí mismo. Sócrates se sumergía tan profundamente en sus propios pensamientos que llegó a permanecer todo un día en el mismo sitio. Aunque con el comienzo de la guerra del Peloponeso, cuando el peligro amenazó a su ciudad natal, Sócrates luchó valientemente por la protección de Atenas.
cuando el oráculo de Delfos anunció que Sócrates era el griego más sabio. El mismo filósofo se sorprendió mucho. Interpretó el oráculo como un enigma y se aventuró a encontrar hombres más sabios que él. Acudió a los sofistas, quienes ejercían la profesión de enseñar la sabiduría. Fingiendo ser un ignorante, Sócrates preguntaba humildemente a los sabios de Atenas sus conocimientos sobre el bien, la belleza y la virtud. Después, con una agilidad irónica espléndida, les hacía notar sus propios errores. Su mérito más grande fue crear un método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la solución de los problemas que se le planteaban por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Inspirado por cómo su madre ayudaba a traer niños al mundo, él creó el método denominado como mayéutica. Sócrates llegó a la conclusión de que realmente era el griego más sabio, por el mero hecho de que él, a diferencia de los demás, era consciente de su ignorancia. Solo sé que no sé nada. Sócrates pensaba que los dioses le habían encomendado la misión de impedir que los ciudadanos cayeran en la hibernación espiritual, y actuaba como una avispa que incordia a un caballo. De hecho, ese fue el apodo por el que le conocían, la avispa ateniense. Sócrates intentaba comprender y formular principios morales que fuesen uniformes para todo el mundo. Solo hay un bien, es el conocimiento. Solo hay un mal, es la ignorancia, decía Sócrates. Insistía en impartir una educación a los jóvenes en la que no solamente los padres, sino también los poetas y los filósofos deberían comprometerse. Los ciudadanos atenienses se quejaban de que parecía que perdían el control de sus hijos, porque el astuto filósofo les estaba arrebatando el afecto de sus niños. Aristófanes describe esta situación en su comedia Las nubes. Cuando un joven le preguntó a Sócrates si era necesario casarse, Sócrates le contestó: «Haz lo que desees, te arrepentirás de todas formas». El propio Sócrates, a la edad de 40 años, contrajo matrimonio con una joven de 19 años. Ella se llamaba Xantipa. Se la conocía por su escandaloso temperamento. No obstante, Sócrates, con pleno dominio de sí mismo, aguantaba a su insensata esposa con su calmada filosofía. Tras la larga guerra del Peloponeso, Atenas cayó en las manos de Criteas, un tirano espartano y un antiguo discípulo de Sócrates. A pesar de que Sócrates nunca había colaborado con tiranos de ninguna clase, el filósofo fue acusado por no reconocer a los dioses atenienses y por corromper a la juventud. Con 70 años, cuando se presentó ante el tribunal, el viejo filósofo probó a través de construcciones lógicas que no debería ser sometido a juicio, sino ser honrado como el benefactor de la sociedad e instructor espiritual. Los jueces se enfurecieron y fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Aguardando a la ejecución, Sócrates pasó su último mes de vida en la cárcel hablando de filosofía con sus compañeros, tratando temas como la inmortalidad del alma. Antes de la ejecución, su amigo Crito le había facilitado una salida para escapar de Atenas. Pero Sócrates la rechazó porque creía que había que cumplir las leyes aunque fueran injustas. Cuando llegó el día, Sócrates bebió la cicuta sereno y callado. Sus últimas palabras fueron: «Crito, le debo una gallina a Asclepios». En aquellos tiempos, cuando un paciente se recuperaba, se sacrificaba una gallina a Asclepios, el dios de la medicina. Esas palabras reflejan que la muerte del cuerpo simboliza la recuperación del alma. ¿Qué les pareció? ¿Cómo ven Muy bueno, maestra. el dato de sí es o no es por qué creen que aparece como un antes y un después? ¿Cómo, perdón? No escuché. Interesante.
sí, es que está algo lentito aquí Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues qué bueno que les haya gustado este video que nos habla, ¿verdad? Pues de este gran personaje, ¿verdad? Que hasta el último momento, pues, se mantuvo y, pues, a pesar de que tuvo oportunidad, pues, no quiso infringir en las leyes, ¿verdad? Pero, pues, y a pesar que también, como nos comentaban ahí en el video, ¿verdad? Pues no dejó escrito alguno, pero fue y es reconocido, ¿verdad? Por, pues, a todos los que ayudó y enseñó, que eso es a lo que todo maestro aspira, ¿verdad? Que esa semillita que siembran, ¿verdad? En todos sus alumnos logren germinar, ¿verdad? Y que el día de mañana digan y se acuerden de sus profesores, ¿verdad? Aquella maestra que me enseñó, de la cual aprendí esto, eso es trascender, ¿verdad? Entonces, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, pues inspirados, vamos a ver si se conectan aquí a esta dinámica, los que tengan oportunidad de conectarse. Vamos a hacer esta pequeña dinámica, vamos a ver si pusimos atención, si hemos leído por ahí, si hemos visto los videos compartidos en lo que viene siendo el portal. Entonces, bueno, vamos a ver cuántos tenemos aquí conectándose. 4. Déjenme, se los comparto aquí por medio del chat para aquellos que... Perfecto. Bueno, a ver, entonces, ¿cuántos estamos aquí? 4 de los 43 que estamos. A ver, vamos. A ver, sí, adelante, Cande. ¿Cómo, maestra? ¿Cómo se conecta? Ahí en el enlace les acabo de compartir, perdón, en el chat, les acabo de compartir. Le das clic a ese enlace y si te pide clave, hay que ponerle la clave 996650. Si es que te pide clave, si no, creo que entra directo y ya nada más pones tu nombre. ¿Ok? Muy bien, llevamos 20. Vamos a esperar un minutito más, en punto de las 8:55, ya con los que estemos, para pues alcanzar a terminar nuestra sesión, no entretenerlos tanto. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues en esta dinámica son preguntas de opción múltiple, en donde, bueno, pues ustedes van a elegir la respuesta correcta, la que consideren la respuesta correcta, que es lo que vamos a hacer, repasar estos temas que acabamos de ver el día de hoy, ¿vale? Muy bien, entonces ya estamos 8:55. A ver, ¿qué me dice? No pasa nada si se conecta. No pasa nada, pues nada más usas un usuario. ¿Sale? Perfecto. Entonces, inicio con los que estamos aquí ya conectados. Déjenme, me voy a la presentación, como quiera. Ustedes lo van a ver ahí en su plataforma. Es por tiempo, acuérdense, ¿sí? ¿Qué significa la palabra sufismo? De las respuestas que vienen ahí, ¿qué nos define o qué podemos considerar que significa sofista? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver.
ver, nos faltan 2 personas. Ya se va a acabar el tiempo. Muy bien, ya se terminó el tiempo. Entonces vamos a ver quiénes lograron acertar. Sabio. Así es. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Según el primer filósofo de la historia, Tales de Mileto, ¿cuál era el elemento clave del universo? ¿Qué decía él que era el arjé de las cosas? Ya se los regalé. Vamos a ver. Ya se va a llegar el tiempo. Quedan unos cuantos segundos. Nos faltan 1, creo, porque está repetido 1. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver entonces cuál fue la respuesta correcta. El agua. Así es. Perfecto. Vamos a ver el siguiente. ¿Cuál era el principal enfoque del filósofo Pitágoras? ¿Se acuerdan por ahí cuál era el principal enfoque de este filósofo conocido como Pitágoras? Bien, vamos a ver entonces cuál fue. Va ganando ahí. Sí, que viene siendo la comprensión, el estudio de las matemáticas, exactamente. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que según Demócrito, el elemento fundamental o arjé es el, ¿se acuerdan? De una teoría muy importante que muchos siglos después se conoció que efectivamente, ¿verdad?, todo está compuesto ¿de qué? Él lo concibió antes de poder verlo pues, en estos microscopios especiales. Vamos a ver, nos hacen falta por ahí, ya se va a acabar el tiempo. ¿Y cuál fue la respuesta correcta? ¿Cuál fue? ¿Quién me dice? Átomos. El átomo. Así El es, átomo. muy bien. Perfecto, sí, efectivamente. Según Heráclito, el cambio es imposible. Vamos a ver. Vamos a ver quién logró. Falso, efectivamente.
Vamos con la siguiente. Ya nada más nos falta esta y otra. ¿Quién es este filósofo creador del método mayéutica y considerado el fundador de la educación? Acabamos de ver su video. ¿Cómo se llama? Para que lo ubiquemos, porque luego de repente se nos confunde quién fue quién. Bien, entonces, ¿quiénes lograron contestar correctamente? Muy bien, así es, Sócrates. Y a la última, este filósofo incorporó el término anamnesis. ¿Cómo se llama? Filósofo que incorporó el término anamnesis, que lo que significa es recordar lo que el alma, pues, de cierta manera había olvidado al momento de encarnar nuevamente. ¿Quién? Muy bien, entonces vamos a ver si respondimos correctamente. ¿Quiénes lograron los primeros lugares? Platón, así es, perfecto. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por su participación. Vamos a ver quiénes lograron aquí los primeros lugares. Y los tres primeros fueron María Aurelia, Maribel y Yare. Muy bien, felicidades, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestra sesión, ya continuando aquí con las últimas indicaciones. Déjenme, me regreso acá. Perdón, ¿dónde estás? Aquí estás. Es a la pestaña. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué nos toca realizar en esta semana? El cuestionario. Ya por ahí me habían comentado que en el grupo D no lo habían podido visualizar. Ya está habilitado para que por favor lo revisen. Entonces, ¿qué hay que leer? Pues las páginas de la 72 a la 102 del libro, ¿verdad? De filosofía. Y bueno, pues si no han podido ver todavía el material que está en el aula, revisen los videos. Eso también les va a ayudar para ir repasando, ¿verdad? El cuestionario son solamente 10 preguntas, tienen hasta 2 intentos para poder contestarlo correctamente. La fecha límite es este domingo 4 de febrero en punto de las 23:55, ¿vale? Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien, chicos, chicas. Entonces, bueno, pues que sigan pasando bonita noche
Y bueno, pues excelente inicio de semana. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, bonita noche. Hasta luego.